Muy bien, estamos ya cerca, porque hasta el fin de este mes se celebra lo que todo el mundo sabe y la mayoría en el mundo celebra, que es el día en que Jesús murió y también resucitó. Así que nos estamos acercando a esta Semana Mayor, así también se le llama, o la Semana Santa. Pero nosotros estamos recordando lo que pasó. Pero antes de que Jesús venga, dice la palabra que habían profecías de que iba a venir. Así que la gente antigua, podemos decir, antes de la venida de Jesús, estaban esperando, pero nosotros ahora estamos ya celebrando. Ya vino. Y saben que esta historia tiene algo tan hermoso para nosotros y para el Señor Jesús que dio su vida, aunque fue un tiempo realmente tremendo para Jesús. En el libro de Isaías vamos a estar viendo esa porción, pero antes quiero mencionar dos escrituras. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 12, una escritura bastante conocida, dice: así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la realidad. Por eso el mundo está como está. Y también la otra escritura, en el libro de Juan 9, dice que Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Y hermanos, en realidad desde que Adán y Eva pecaron, le entregó el dominio a Satanás y Satanás ha sido el rey de este mundo, el cual ha gobernado con maldad, con injusticia, con enfermedad, con muerte. Eso ha sido la historia del mundo. Y en el mundo solo han habido 25 años de paz. Todo el tiempo ha sido guerra y guerra y guerra. O sea, ha estado en paz en un lado, pero en otro lado guerra. Entonces, contando en el mundo a nivel global, solo han habido 25 años de paz. Miren ustedes, el resto todo ha sido guerra, todo ha sido maldad, todo ha sido violencia. Y miren, hermanos, la verdad es que estamos en un mundo que aún la naturaleza se está yendo en contra de nosotros por el pecado y la maldad. En el libro de Isaías dice que a la tierra tiembla como un ebrio porque le pesa el pecado. Y el pecado atrae los juicios de Dios sobre el hombre que ha pecado. Entonces, finalmente podemos decir que la paga del pecado es la muerte, pero Dios tenía un plan muy bien hecho, un plan para poder librar al hombre de ese pecado y poderlo llevar de regreso a casa. Amén. ¿Cuántos quieren regresar a casa? Hermanos, la casa, el mundo donde vivimos ahora es algo momentáneo. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y de aquí nosotros decidimos a dónde queremos pasar la eternidad. Así que, ¿dónde va a pasar la eternidad usted? Hay dos lugares donde uno escoge, y Dios nos ha dado libre albedrío para escoger: el cielo, disfrutando por la eternidad con el Señor Jesucristo y los ángeles, o el infierno que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces Dios tenía un plan muy bien marcado. Él tenía un plan de redención, de salvación para el mundo. Así que en el libro de Isaías, miren, hay 4 poemas o 4 cánticos que el pueblo los cantaba
y eran como unos poemas, como poesías, y en esos 4 cánticos está hablando del siervo de Jehová. Y en ese tiempo mucha gente en verdad no entendía. Hablaba del siervo de Jehová y de la obra que iba a hacer. Entonces, les nombro para que ustedes puedan leer en casa. Si tiene ahí un esfero, una libreta, anótelo. Una poesía está en el libro de Isaías 42, del 1 al 4. La otra, la segunda, en Isaías 49, del 1 al verso 6. La otra poesía del capítulo 50, verso 4 al 9. Y la última, en el capítulo 53, del 1 al 12. Entonces, miren, aquí el pueblo cantaba estas hermosas canciones, pero hablaban del siervo de Jehová. El título de hoy de esta charla se llama El siervo sufriente. El siervo sufriente. ¿Cuántos creen que Jesús sufrió? Él sufrió, mis hermanos. Él sufrió. Él era Dios, 100% Dios, pero también era 100% hombre. Miren que cuando Dios pensó en reconciliar al mundo para que se salve de la condenación, para atraerlo hacia Él, Dios pensó en que alguien tenía que redimir, alguien tenía que pagar, alguien tenía que ir en lugar de. ¿Y saben quién fue? Él mismo. Porque no había forma, no había ser humano, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos también dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:10 en adelante. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? Hacerse hombre. En estas poesías se está hablando, para la gente en ese tiempo era el siervo incógnito. ¿Quién era? ¿Recuerdan ustedes cuando Felipe, enviado por el Espíritu Santo, le dice, anda a tal lugar y apégate a un carro que viene ahí, un hombre, y háblale? Y dice la Biblia que venía un eunuco que era de Candace, de Etiopía. Y este hombre venía leyendo justamente una de las poesías, y era el capítulo 53 del 1 al 12. Y él venía leyendo y el Espíritu Santo le dice, apégate y háblale. Y él se apega y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? No sé si habla de él o habla de otro. Así que dice la palabra que Felipe, empezando desde esa escritura, le predicó la buena noticia o el evangelio del reino de Dios. Y más adelante dice que había agua. Ya cuando este hombre estaba empapado de la verdad, dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y pararon el carro, dice, se bajó Felipe y el eunuco y le bautizó. Y ahí Felipe, el Espíritu Santo lo llevó a otro lugar y el eunuco, dice, siguió gozoso su camino. Y ese es el evangelio de paz, amén. Cuando alguien lee, cuando alguien cree, cuando alguien recibe, su vida cambia, amén. Va a estar gozoso, aunque vienen pruebas, aunque vengan tormentas, el gozo del Señor mi fortaleza es. Amén. Amén, hermanos. Así que de eso vamos a hablar hoy, acerca del siervo sufriente. Ahora, este siervo de Jehová sería el instrumento para realizar la obra en la tierra para salvar al mundo.
porque el mundo estaba completamente desolado. La palabra dice que en el libro de Isaías capítulo 9, nos dice ahí una parte: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció para ellos. Amén. Entonces, vamos a hablar de este poema o este cántico que en el libro de Isaías capítulo 53, que fue escrito como 700 años antes de que se cumpliera. Recuerden que antes de Jesús, ¿cómo iban los años? Iban en 10, 9, 8, 7, 6, hasta que llegó el día que nació Jesús. Empezó 1, 2, 3. Cambió la historia. Amén. Por eso se dice antes de Cristo o después de Cristo. El Hijo de Dios que vino a hacer ese trabajo, vino para cambiar la historia, para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro destino eterno. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermanos. Muy bien, entonces, en primer lugar, vamos a ver 4 puntos importantes que trae esta poesía. La primera es la exaltación del siervo de Jehová. Miren que empieza hablando, en primer lugar, exaltándolo, y luego habla de la humillación y la muerte. ¿Por qué razón? Porque de la exaltación, la humillación, viene la muerte, y después de la muerte, la exaltación. A eso se refiere. Entonces, vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 52, verso 13 al 15. Isaías 52, verso 13 al 15. No olviden, hermanos, traer su espada. He aquí que mi siervo será prosperado y engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Miren qué precioso lo que dice aquí. Entonces, aquí empieza exaltando al siervo de Jehová. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11, aquí nos está hablando el propósito, lo que Jesús vino y cómo fue exaltado. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos a ver desde el verso 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de ¿quién? De Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo
es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Aquí nos está hablando con claridad qué es lo que hizo Jesús. La palabra dice que se despojó a sí mismo. En otras palabras, el mismo Dios para poder salvar al hombre. Hermanos, un humano jamás puede salvar a nadie, porque todos hemos pecado. Mahoma murió, el Buda murió, y muchos personajes aún que se han hecho pasar por Cristo han muerto. Pero Cristo no murió, vive. O sea, no se quedó en la tumba, perdón. Él murió, pero resucitó y vive para siempre. Amén. Démosle un aplauso al Rey. Y la palabra dice aquí, en el libro de Isaías, mi siervo será exaltado, será engrandecido. Y eso dice en Filipenses, que después de hacerse siervo, después de haber dado su vida, la palabra dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de Dios, hermanos, dejó su trono de gloria y se humilló. Miren ustedes, y se hizo siervo. Jesús dijo, yo no he venido, ¿para qué? Jesús dijo que Él vino para servir y para dar su vida por los demás. Él no vino aquí a la tierra para ser ya exaltado como rey. La palabra dice que cuando iba cogiendo fama, le decía a alguien, no se lo cuentes a nadie. Y cuando la gente lo quería coronar también, Jesús huía al desierto, a tal lugar, porque la exaltación no era humana, venía del cielo, amén, del Padre Celestial. Entonces, vemos aquí que el Señor Jesús empieza en Isaías con exaltación y termina con exaltación. Amén. Eso es lo que Dios nos dice. Ahora, lo mismo ha pasado con el hombre. Dice la Biblia que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, para que vivamos para Él, para que hagamos las cosas como a Él le agrada. Pero vino el pecado, caímos, Él nos perdona si venimos a Él y somos exaltados luego. Ahora, el número 2, aquí vamos a ver el rechazo del siervo de Jehová. Miren, hermanos, lo que nos dice en el libro de Isaías, Isaías capítulo 53, Isaías 53, verso 1, dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué dice aquí la palabra? Que el Señor Jesús fue rechazado absolutamente. La palabra dice en el libro de Juan, capítulo 1, dice la palabra que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y este mundo que no lo conoció, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces miren, hermanos, Jesús
fue totalmente rechazado. La nación de Israel estaba llena de gente que creía y había mucha gente religiosa, había muchos maestros, fariseos, saduceos, los que traducían la palabra de Dios, pero sin embargo, aunque sabían que Él venía al mundo para salvarlo, cuando Él llegó no lo reconocieron, no reconocieron su voz, no reconocieron a su Mesías que vino para salvarlo. Y Él fue rechazado, totalmente rechazado. Y por esa razón fue la causa de su muerte. ¿Quiénes lo mataron? Miren ustedes que el mismo pueblo de Dios, los mismos religiosos se levantaron en contra del Salvador, porque de alguna manera lo que Jesús hablaba, lo hablaba con autoridad y confrontaba. Y por eso el Evangelio, más adelante, cuando fue predicado por los discípulos, miren, dice la palabra, o el Señor les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que crea y se bautice será salvo, el que no crea será condenado. Y los discípulos fueron por todas partes y anunciaban el Evangelio, aunque los que estaban en Jerusalén se habían ya acomodado, pero vino una persecución por causa del mismo Saulo o el apóstol Pablo. Antes de ser creyente, se levantó una persecución y dice que todos los cristianos fueron perseguidos, todo el pueblo de Dios fue perseguido, e iban por todas partes anunciando el evangelio del reino de Dios. Y ahí es cuando Felipe llegó a Samaria, predicó y la gente veía señales. Pero, ¿saben? Mucha gente se opuso. Y dice la palabra que los discípulos eran constantemente, muchos apedreados, muchos eran muertos, perseguidos. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la palabra de Dios es como un espejo que nos confronta. La palabra de Dios nos dice: eres pecador, si no te arrepientes te vas al lago de fuego. Y el Señor dice, le habla al hombre: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y le habla a la mujer, a la esposa: sométase a su esposo. A los hijos, no sean rebeldes contra sus padres. A los padres, críen con disciplina, con amor a sus hijos. Y le habla a toda persona, le habla al que es médico, le habla al que es carpintero, le habla a todo el mundo de que todas las cosas las hagamos como para el Señor. Pero ¿cómo está el mundo? Lleno de corrupción, el mundo está lleno de violencia, lleno de gente que muchas personas solo quieren lucrar, solo quieren usar al amigo como escalón para subir. Entonces, mis hermanos, así está el mundo. Y el mundo sigue rechazando el mensaje del Evangelio, que es el único camino para poder salvarse. Y miren, hay mucha gente que el día viernes de Semana Santa o esa semana, antes me acuerdo, cuando estaba niño, que llegaba la Semana Santa y era todos los días ayuno y oración y todo eso, y la gente trataba de comportarse por lo menos esos días. Pero hoy, hermanos, todo ha cambiado. Ahora más bien hay burlas, y tal vez el día viernes guarde alguien un poquito de compostura, pero el resto, nada que ver. Entonces, mis hermanos, el Evangelio sigue siendo rechazado, pero Dios nos dice a su pueblo que aunque nos rechacen, compartamos, prediquemos, proclamemos, porque Cristo es la única esperanza para este mundo que está lleno de tinieblas. Amén.
Y usted tiene que compartir la palabra, tiene que hablar. Tenemos que llegar con el evangelio a la gente. Amén. Así que mis hermanos, y la palabra dice que todo aquel que quiere vivir piadosamente va a vivir tribulación. Por eso es que ahora se vive un evangelio light. Sí, las iglesias están llenas de mucha gente que ni siquiera lee la palabra. Ni siquiera conoce Juan 3:16. Pero sí llega a la iglesia. Sí dice que es cristiano. Mis hermanos, el verdadero cristianismo es vivir como Cristo vivió y nos dijo que sigamos sus pisadas. Amén. El verdadero evangelio es aquel que por predicar la palabra confronto a alguien y me va a odiar y va a hablar mal de mí, no le va a gustar. Hay iglesias donde realmente dicen, no hable de pecado porque el pueblo se le puede ir. No hable, al adulterio llámele de otra forma, a este pecado llámelo de otra forma, porque si no la gente se va a ir. Jesús fue precisamente rechazado por hablar la verdad de Dios. Amén. Amén, hermanos. Pecado es pecado. Punto. Y Jesús por eso fue prácticamente muerto y clavado en una cruz. Tercer punto, la muerte y la inocencia del siervo sufriente. Miren, en el libro de Isaías, estamos ahí en Isaías 53, Isaías 53, desde el verso 4 en adelante, dice la palabra, ciertamente llevó él. Analicemos bien, hermanos, este punto. Dice, ciertamente llevó él. ¿Quién fue? Jesús. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Esta porción de la Biblia nos está hablando aquí de los sufrimientos del Señor Jesús. ¿Qué más sigue diciendo? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Miren, esta porción de la Escritura se describen los sufrimientos y las cosas que Jesús tuvo que pasar para poder cargar el pecado en sí. Entonces, aquí el escritor Isaías da o nos escribe para que nosotros podamos entender por qué y por quién sufrió. ¿Por qué sufrió y por quién sufrió? ¿Qué le parece esto? Entonces, en el verso 4 dice que él llevó las enfermedades y también llevó nuestros dolores.
estaba viendo en el diccionario bíblico el concepto de enfermedad, porque cuando hablamos de enfermedad, no está hablando solo una enfermedad física, aunque también es parte, la enfermedad física, y Jesús vino a sanar a muchos enfermos. Pero el concepto de enfermedad, según el diccionario, miren, es pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual. La ambición es enfermedad que difícilmente se cura, las enfermedades del alma y del espíritu. Anormalidad, daños en el funcionamiento de una institución o colectividad. Por eso es que se dice, bueno, esta sociedad está enferma. Esta sociedad está mal, está corrupta, está enferma. Y eso es lo que nos dice el diccionario, es una pasión dañosa. Alguien dice, estoy enfermo de amor. Y miren ustedes, hermanos, que si nosotros vemos en nuestra sociedad, en el mundo, cómo está, cómo estamos, en verdad, cómo está la sociedad. Alguien dice, no hay que creer en nadie, no hay que confiar en nadie. Y el Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así que mis hermanos, la verdad, más allá todavía dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? A veces nosotros mismos somos engañados por nuestro corazón. Nuestro corazón nos lleva a algo malo. Pero la buena noticia es que el Señor dice que Él va a quitar ese corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Así dice la palabra, yo quitaré el corazón de piedra, ese corazón engañoso, ese corazón que no hay nada bueno, y voy a ponerle un corazón de carne donde se manifieste mi poder. Entonces, mis hermanos, miren ustedes lo que Jesús hace. Así que, miren, dice en el verso 5, que Él llevó nuestras rebeliones y fue herido por ellas, y por nuestro pecado fue aplastado. ¿Saben? A veces nosotros, cada Semana Santa o de vez en cuando vemos una película de la muerte de Jesús y hasta se nos salen las lágrimas, nos sentimos bastante sentimentales, lloramos, pero la realidad va más allá, hermano. La palabra dice que Jesús llevó mi enfermedad, llevó mi dolor. Dice aquí que llevó nuestros dolores. Y no solamente está hablando del dolor físico, sino el dolor, puede ser un dolor sentimental. Se murió alguien, la novia lo dejó, pasó un problema. Todos esos dolores los llevó Él para que nos acerquemos, como dijo mi esposa, al lugar secreto y podamos decirle, Señor, esto me dolió, esto no me gusta, Señor, esto pongo en tus manos. Entonces la palabra dice que Él fue aplastado prácticamente por nuestros pecados. La presión que Jesús tenía en el Getsemaní cuando estaba diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, si es posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sudaba como grandes gotas de sangre, era por la presión del pecado que iba a estar sobre él. Imagínese usted, el Dios mismo del cielo, estando en un lugar glorioso donde no hay pecado, donde no hay maldad, pero ni una pizca. Satanás se rebeló, pero fue echado del cielo.
por el pecado, por el orgullo. Entonces el cielo es un lugar puro, limpio, impecable. Entonces, este Dios dejó todo eso para venir aquí a la tierra, tomar forma humana y cargar ese pecado del mundo entero sobre él. Cuando nosotros cometemos un pecado, nos enojamos con alguien, al menos si nos enojamos con la esposa o con un hijo, al rato uno está que no se aguanta por esa cosita. ¿Cómo será cargar el pecado de todo el adulterio, de toda la fornicación, de toda la inmoralidad, de todos los vicios, de toda la maldad unida en uno? Hermanos, tenemos que pensar eso. No podemos decir como ciertas personas dicen, pero él era Dios. Él soportó porque era Dios. Él vino como hombre. Amén. Fue 100% Dios y 100% hombre. Y él decía, yo no hago nada si no veo hacer al Padre. Lo que él me dice, eso hago. Y él aprendió la obediencia. Y la obediencia fue: hijo, tienes que morir en una cruz y llevar ese pecado del mundo. Y por eso él decía, Padre, no habrá otra forma. Para ti todo es posible, habrá otra forma, pero no había otra forma. La única manera de salvar al hombre pecador es que tenía que venir otro hombre, amén, pero sin pecado. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? En el verso 8 dice que él sufrió y murió por la rebelión. Dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y alguien dice, bueno, ¿cómo hubiese gustado estar en ese tiempo cuando la gente estaba gritando, crucifícalo, crucifícalo, para yo ponerme ahí a defenderlo, aunque sea pelear con esta gente mala? Por todos nosotros murió. Y yo también soy culpable de la muerte de Jesús. Usted también es culpable. Todos somos culpables, dice la palabra, por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Tan poquitos. En verdad, hermanos, por todos nosotros murió. Amén. Entonces, ¿no creen que el Señor se merece que nosotros lo amemos, que nosotros disfrutemos de su compañía? Amén. Entonces, en el verso 9 dice, aunque nunca hizo maldad, ni se halló engaño en su boca. Nunca hizo maldad. Él podía haber pedido, dice, unas 12 legiones de ángeles que vengan a ayudarlo y a defenderlo en su muerte. Pero el Señor dice, pero ¿y cómo entonces se van a cumplir las escrituras? Él tenía toda la autoridad para hacer cualquier cosa y no sentir la presión del pecado, no sentir el dolor, no sentir el abandono, pero no lo hizo. Porque de otra manera, nadie de nosotros seríamos salvos. ¿Comprendemos, hermanos? Entonces, él humanamente sufrió y murió. Y entonces, él sufrió y murió como sustituto, es decir, en lugar de otros. Él murió en lugar de, y ahí estamos usted y yo. En el Nuevo Testamento, miren, nos dice, vamos rápidamente, 2 de Corintios 5:21.
Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Miren entonces, hermanos, la única persona que podía salvarnos a nosotros de la condenación eterna y hacer el milagro más grande que puede existir aquí en el mundo es la conversión de una persona, de pasar de las tinieblas a la luz. Por eso dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Entonces, dice la palabra que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Eso es el milagro más grande, hermano, que Dios haya hecho aquí en este mundo. Y primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces Jesús se vistió de esta naturaleza humana para poder morir. No había otra forma, hermanos. No había otra forma. Y tenía que ser un personaje, un hombre 100% hombre. Y ahí, en él, su naturaleza divina no actuó para nada. Cuando él tenía palabra de ciencia, cuando tenía poder para levantar muertos, dice que el Espíritu Santo venía y le daba el poder y la autoridad. Amén. O sea, él se sometió al Padre. Y por eso cuando los judíos le pedían señales, le estaban pidiendo a ellos. Y él dijo: no, no se les va a dar ninguna señal a esta generación adúltera y pecadora. Ahora, como último punto, los frutos del siervo de Jehová. Hemos visto, miren, el primer punto, la exaltación del siervo de Jehová. Segundo punto, el rechazo del siervo de Jehová. Tercero, la muerte y la inocencia del siervo de Jehová. Y cuarto, los frutos del siervo de Jehová. ¿Será que hubo frutos en esa muerte? ¿Será que se logró algo? ¿Será que valió la pena? Amén. Julio Melgar en esa canción dice: valió la pena. Amén. Valió la pena. Así que eso es algo hermoso. Entonces, por haber puesto el siervo de Jehová su vida como una ofrenda por el pecado y por haber llevado la culpa de otros, hermanos, en su cuerpo, veamos lo que él recibe. En el libro de Isaías, volvemos ahí, y este es el último punto. Miren ustedes que cómo la naturaleza se revela. El cambio climático y todas estas cosas que están pasando en el mundo y lo que estamos sufriendo justamente es por causa del pecado que hay en el mundo. Y todo esto Dios lo quiere transformar y nos quiere llevar a un lugar donde no va a ser ni frío ni calor. ¿Cuántos quieren estar ahí? Amén, ¿no es cierto? Pero ese amén está tan pobre que parece que todos no se quieren ir. Bueno, creo que estamos concentrados.
Ahora miren, en el libro de Isaías, en el verso 10 del capítulo 53 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, miren, verá linaje. Amén. Verá linaje. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, 9, que dice, o 2, 9, más vosotros sois linaje escogido. ¿Cuál es ese linaje? Diga yo, amén. Nosotros somos el linaje del Dios vivo. Somos linaje porque alguien pagó en la cruz por nosotros. Entonces, dice aquí la palabra, verá linaje. En el libro de Apocalipsis 7, lo pueden leer ustedes en la casa, donde dice que había una gran multitud vestida de ropas blancas que nadie podía contar. Dios le dijo a Abraham, tendrás una descendencia que será más que la arena del mar y que las estrellas de los cielos. Amén. Entonces, el Señor Jesús va a haber linaje, va a haber una multitud incontable que le creyó, amén, que vivió para Él, que pagó el precio, una multitud que realmente le dijo, Señor, te creo, Señor, y ahora, y ahora vivo para ti, amén. ¿Cuántos vivimos para Él? Amén, hermanos. Entonces, miren, dice la palabra que por haber muerto en una cruz, Él verá linaje. ¿Qué más dice aquí? Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús hizo la voluntad de Dios a perfección. Por esa razón, hoy nosotros podemos decir con toda libertad a alguien, Cristo te ama, Él murió por ti, Él, si viene a tu corazón, va a cambiar tu vida, Él va a cambiar tu destino eternamente. Y lo decimos con toda seguridad, amén. Amén. Nosotros no estamos... Oye, amigo, quiero compartirte lo que dice la Biblia. Ojalá se cumpla. ¿Alguien predica así? Ojalá sea cierto. No, tenemos la seguridad, porque el que murió, resucitó. Amén. Amén. Entonces, la palabra dice, sigue diciendo aquí, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será hecha y su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Miren, eso hizo Jesús. ¿Qué vamos a hacer por Él? ¿Qué va a hacer usted por Él, hermano? ¿Nos vamos a quedar ahí? ¿O vamos a anunciar este mensaje? ¿O le vamos a servir? ¿Creen ustedes que Él se merece lo mejor? ¿O se merece una vida cristiana aguada? Una vida cristiana fría, indiferente. Hermanos, Él se merece lo mejor de nuestra vida. Amén. Él quiere que vivamos para Él. Amén. Entonces, vemos, mis hermanos, que el Señor Jesús en verdad vino a dar su vida por nosotros. Y finalmente en Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos 12,
verso 2. Desde el verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice aquí la palabra que nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, se refiere a los héroes de la fe, a los hombres y mujeres del Antiguo y Nuevo Testamento que le creyeron a Dios, que caminaron con Dios, que vivieron para Él y que realmente dijeron: Señor, nuestra vida es para ti. Amén. Los héroes de la fe están, dice en la otra versión, como un estadio, como un graderío, y nosotros estamos en medio, y ellos están diciéndonos y aplaudiendo. Ellos están diciendo: avanza, sigue, camina. Eso es lo que nos trata de decir. O sea, lo está poniendo, es un ejemplo. Está diciendo que nosotros, al ver estos hombres y mujeres que llegaron a la meta, ellos también, como que están esperando que todos lo hagamos. Amén. Y dice la Biblia: puesto los ojos en quién. Ya no voy allá porque tal hermano no sé qué. Ya mejor no voy a la iglesia porque habrá excusas, hermanos. No, la Biblia dice: puesto los ojos en aquel que vino sin pecado, murió en una cruz, y Él me regaló la salvación y el perdón, y Él me está diciendo: así como yo he vencido, así tienes tú también que vencer. Y el resto se quede, que se quede, pero tú camina. Amén. Eso es el Evangelio, hermano. Nosotros estamos llamados a mirar únicamente a Jesús, que es quien puso, se puede decir, la única fe que puede salvar. No hay otra. Y dice la palabra que Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo, hermano? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cuál era el gozo que a Jesús lo hizo a humillarse? Él, dice la palabra, que le pusieron una corona de espinas, lo maltrataron, lo escupieron, lo bofetearon, lo azotaron, lo clavaron en la cruz, y no se estaba quejando contra nosotros, que éramos los culpables. Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y referente a nosotros dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Miren ustedes. Entonces, Él está diciendo aquí, o la palabra dice: menospreciando el oprobio, la vergüenza, se sentó a la diestra de Dios. Y ahí está esperándonos. Amén. Él está esperándote ahí. ¿Vas a llegar o te vas a dejar contaminar? ¿Vas a llegar o vas a estar mirando a alguien que no camina para tú también no? Mis hermanos, dice la palabra: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo. O sea, Él dijo: dame tu pecado, yo muero por ti, yo voy a la cruz por ti, y tú eres libre. Eso es lo que Él hizo. Y dice
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y el diablo va a tratar por todos los medios enviarte demonios que te controlen, demonios para traerte incredulidad, demonios para tentarte en lo que antes caíamos o caíamos antes. El Señor Jesús dijo, yo estoy a la puerta. Él está al lado nuestro. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, cuando celebramos la Semana Santa, no es algo de tradición, algo de rutina, algo religioso. Estamos celebrando que eso nos dio la vida eterna. Póngase de pie.